Hola, este es el tercer episodio. El día de hoy vengo a preguntarme algunas cosas como siempre, contar algunas cosas quizás que me puedan surgir, pero dos cosas en especial quería contar. Primero, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la historia de cuándo y cómo me empezó a gustar la lectura? Porque yo de pequeño detestaba leer, me parecía la cosa más aburrida del mundo. Y ahora en este momento quisiera leer más de lo que leo, pero tampoco es que sea una persona que lea mucho. O sea, aproximadamente, bueno, el año pasado leí 12 libros durante todo el año, un libro por mes aproximado. Primero lo que quería era contarles mi historia de cómo, no sé, yo empecé a leer, digamos, frecuentemente a partir de los 18 años aproximadamente. Solamente un libro me leí completo y lo leí hasta 2 veces cuando estaba en el colegio, que fue un libro de un escritor peruano que se llama Jorge Eslava, de que se llama Templado. ¿Por qué lo leí principalmente? Porque lo que a mí me había alejado de la lectura y lo que siento que aleja a muchos es el sistema educativo actual. El sistema educativo actual, lo que pienso yo es que hace es alejar a las personas de la lectura, como por ejemplo a un niño de 10 años, voy a explicar mi caso hablando desde mi punto de vista. A un niño de 10 años, yo cuando tenía 10 años, me habían mandado a leer una obra llamada Bodas de Sangre. Y también me mandaron a leer Crónicas de una muerte anunciada. 2 espectaculares obras que a mi edad las puedo comprender y entender. Quizás no en su totalidad, porque son cosas cuando suceden en otros contextos históricos. Tienes que averiguar también sobre el contexto histórico para poder entender. Pero a su vez, a los 10 años me hablaban de una boda, cuando a los 10 años ni siquiera había tenido flaca, ni siquiera había tenido enamorada. A los 10 años lo que pensaba era jugar Play 2, jugar Crash Kart, jugar fútbol, jugar trompo, jugar todo eso. Y lo menos que pensaba era estar con alguien o una boda. La obra se trata de una boda y utiliza palabras muy difíciles que un niño de 10 años no creo que las pueda comprender. Y creo que es la obra que más recuerdo, que más me aterrorizó. Obviamente me mandaron a leer cosas como El Caballero Carmelo, obras hermosísimas que ya en posteriores años leí, pero principalmente me alejó. Entonces todos hacíamos eso de buscar resúmenes por internet, de leer la partecita de atrás, de preguntarle al que ya sabía. Entonces así me la pasé en plan lector. No era el alumno más destacado, no era el alumno que más hablaba. Caso contrario en la universidad, no soy el alumno más destacado, no creo que nunca lo sea. Me gusta ser alguien común y a la vez me gusta ser alguien diferente. Creo que la pregunta que le voy a decir también va más o menos en eso. Bueno, solo recuerdo ver que me hayan gustado 2 libros, Los cuentos de Javier y algunos más, algo así se llamaba, y el otro que es Templado, de Jorge Eslava. 2 historias hermosísimas que tú teniendo 10 años personalmente me gustaron mucho, porque en las lecturas lo que hay que hacer es buscar identificación, buscar cómo el lector se refleja en las palabras que está leyendo. Porque si alguien, por ejemplo, es como que yo leyera algo muy común de la cultura de la India, de Bangladesh, pero no encuentro identificación. Cuando leo algo debo encontrar identificación, sea de alguna forma, no sea una identificación tan cercana o directa, quizás puede ser de manera indirecta, de manera imaginativa, de manera poco específica. Pero de todas formas siento que tengo que encontrar identificación. Es lo que busco cuando yo escribo. Y eso era también lo que le quería comentar, que vengo planeando escribir un libro. Sé que el libro se va a tratar de 23 escritos en conclusión. Tampoco quiero
decir todo, pero el libro se va a tratar de 23 escritos, que los 23 escritos los puedo acabar en un día, pero no creo que sea el motivo. O la onda, no creo que sea, porque yo quiero que esos 23 escritos reflejen mucho. Entonces, no solo para escribir debes de leer, aunque tus escrituras se nutran de lo que tú lees, porque no creo que... Hay algo que, por ejemplo, Rafael Echowski, que es un cantautor, poeta, rapero también pudiéramos decirle, él hablaba de que uno debe de leer más de lo que escribe, por el simple hecho lógico de que tú no puedes escribir más de lo que has leído, porque en algún momento lo que tú ya has escrito va a superar lo que has leído. Y es más, cuando tienes que también vivir para escribir, porque cuando tú escribas de más, escribas mucho, si eso llega a un momento superar lo que tú has vivido, entonces termina siendo algo contradictorio. Y bueno, eso era lo que quería contar. Hablando de esos ejemplos de que debes de leer más de lo que más de lo que escribes, cuando piense vender, porque sí o sí tengo que vender el libro que pienso escribir, no quiero que sea un precio altísimo, porque mi escritura o mi vida está nutrida a libros de segunda mano. Pocas veces me compro un libro nuevo, y es más, hay veces donde si me compro un libro, como por ejemplo de César Vallejo, no me lo compro en una librería nuevo, no me lo compro en una librería, me lo compro sí en una editorial, pero en una editorial donde, por ejemplo, en Amazonas o en Gironquilca, que ahí venden las cosas un poco más baratas, y no es una librería como Crisol o otras librerías. Para terminar, no pienso vender el libro que pienso escribir a precios altos, porque todo lo que yo escribo se ha nutrido a libros de 10 soles, a libros de 15 soles, y quería mostrarles estos 5 libros que me compré por 15 soles. Cada uno me costó 3 soles. Diría yo, el libro que más me llamó la atención entre todos es este, que se llama El Jardín del Amado, que vienen con ilustraciones de Laszlo Kuvinji, que no sé quién es, pero tiene cuando yo busco un libro, vamos a hacer como que un mini repaso, o mini recomendaciones cuando compren un libro de segunda, para que les interese de forma rápida, abran de una manera muy, muy rápida. Eso es lo bueno cuando compras libros de segunda, es que ya te vienen abiertos y puedes ver el interior de una forma rápida. Acérquense al índice. Todavía viene con dedicatoria y todo. Ya, acá está el índice. En el índice de este libro dice la belleza, el aprendizaje del discípulo, son como mini cuentos, son como aforismos. La muerte del amante, la pasión del discípulo. A mí me gustó en la parte de la belleza lo que dice. También tengo este libro, 3 soles. La laguna más profunda, de Óscar Collazos. No conozco a este autor, pero leí lo que decía en la parte de acá atrás y me llamó mucho la atención. 3 soles. También Traducciones peruanas, de Gustavo Rodríguez. Tampoco conozco al autor. Lecciones de filosofía de la educación. Y el quinto libro que compré es estos que llamamos Cuentos escogidos por Ricardo Palma. No me gusta mucho la portada, pero el contenido ha de ser de gran valor. ¿Y por qué dejo este libro al final? Porque lo que pasa es que quiero aperturar también el canal una parte donde yo sea el storyteller, donde module la voz, le ponga acompañamientos, de poder contar una historia, como me gustaría contar leyendas originarias del Perú, me gustaría contar cuentos con enseñanzas o cosas que yo les quiera compartir también, lo que quería contar. Y bueno, pasemos a contar lo último. Y bueno, ¿qué es lo que quería contar? Había leído algo en Instagram, que esto es lo que decía era: vemos el mundo no como es, sino como nosotros
o cómo se nos ha condicionado para que lo veamos. Respondiéndole de forma personal vemos el mundo no como es realmente, sino como somos nosotros, porque con la misma forma de que la belleza del paisaje depende de los ojos de quien mira, nosotros vemos realidad dependiendo de lo que nosotros mismos hemos construido a través de esa realidad. Lo que, por ejemplo, el lenguaje ha hecho saber que de nosotros es, por ejemplo, esto, la ventana, y no el ventana, o yéndose como, por ejemplo, el micrófono, y no dándole, por ejemplo, al nivel poético. Al sol se le da una atribución masculina y a la luna se le da una atribución femenina. Al sol se le da una atribución radiante de fuerza, que a través de nuestra cultura incaica se les ha dado eso, y tenemos como moneda el nuevo sol. Y a la luna alguien muy, para reflejar a alguien muy sentimental, para reflejar todo eso. Entonces son atribuciones que a través de nosotros, con nuestras vivencias y con lo que vemos, percibimos la realidad. Hablando de cómo se nos condiciona a nosotros el mundo, todo es lenguaje. Derrida tenía una frase que es: nada está fuera del texto. Si tú intentas estar fuera del texto, fuera del lenguaje, fuera de no solo lo escrito, sino lo visual, también pertenece a un lenguaje. No sé si se acuerdan de las clases de lenguaje de significado y significante, que uno era lo que está escrito y el otro era lo que teníamos en la mente. No me acuerdo exactamente cuál era tal, pero es porque es imposible alejarnos del lenguaje. Y el lenguaje encierra nuestra sociedad, porque el lenguaje condiciona lo que nosotros pensamos, como nosotros vemos. Y también quería hablar sobre Heráclito y el problema y la identidad. Es que por lo que estaba viendo la serie Merlí, Heráclito hablaba sobre el problema de la identidad, sobre nosotros mismos, sobre que el problema de la identidad habla sobre dos cosas que se contradicen, que es lo que refleja la identidad, lo que significa la identidad. La identidad es lo que nosotros somos ahora y lo que nosotros vamos a seguir siendo, pero cómo seguimos siendo a través de los cambios. Entonces, lo que nosotros somos ahora es algo quieto y los cambios es algo en movimiento. Son dos cosas que se contradicen, que termina definiendo nuestra identidad. Y Aristóteles lo define de una mejor manera, que habla sobre la persona que se baña en un río, así se llama. Cuando tú te bañas en un río, ¿te bañas en el mismo río con el que te pudiste haber bañado hace un año atrás? Porque, por ejemplo, el agua fluye, el agua ya no es la misma, los animales ya no son los mismos, ya no están en los mismos lugares. Creo que la filosofía, como siempre lo digo, no está hecho para responder, no está hecho para resolver dudas, la genera aún más, pero entre generar dudas te eres consciente de tu propia existencia, como Cogito ergo sum, algo así era sobre lo de Descartes. Pero más que decir autores, para mí personalmente, y voy a contar una anécdota personal, la filosofía me sirvió para conocerme. La filosofía aparte de que me gusta leer sobre la historia de la filosofía y otras cosas más, no creo que a todos nos guste leer sobre no sé, la vida de Platón, que fue discípulo de Sócrates, o la vida que Sócrates nunca escribió nada, y que todo lo que sabemos de Sócrates no sabemos si Sócrates es un cuento o realmente existió, porque Sócrates nunca escribió nada. Quien escribió todo lo de Sócrates ha sido sus discípulos. Entonces, yo no pido que a las personas les guste aprender, porque la filosofía no se aprende, se practica, se ejerce, se piensa, se pregunta. Entonces, cada vez que nosotros nos preguntamos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo filosofía. El humano siempre se ha cuestionado cosas, el humano siempre se ha preguntado el porqué de muchas cosas, y creo que preguntarse el porqué hace generar mejores cambios para más adelante. Como por ejemplo, una de las mayores preguntas es por qué el humano siempre ha explotado al otro humano, y cómo se encuentra la justicia. Primero preguntándose. Para generar algún cambio para mejor, siempre todo inicia por una pregunta del por qué estamos haciendo tal cosa, o por qué suceden estas cosas, o el por qué las cosas son así, si pueden ser mejor. Entonces, para eso sirve. Porque la filosofía como tal
no tiene utilidad. La utilidad solo la encontramos después de empezar a cuestionarnos. Entonces, eso era lo que quería decir. No quiero que se alargue este episodio. Entonces nos estamos viendo para la próxima semana y nos vemos el próximo martes a la misma hora por el mismo canal y en la misma sección. Voy a estar subiéndoles también un blog de Huaraz, que no sé si voy a ir antes o después de este video que les estoy mostrando. Fácil voy a ir después, unos días después, porque todavía no lo termino de editar. Entonces nos estamos viendo para la próxima y chao.